Ok. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la teórica. He activado ya el micrófono. ¿Alguien me puede confirmar? Ok. Perfecto. Entonces, bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Boris Vides, soy docente de semiología, especialista en medicina interna, trabajo en el Hospital del Norte. Y bueno, la teórica que vamos a avanzar el día de hoy es semiología del cuello. Como es mi característica, nosotros vamos a, antes de iniciar con el tema en sí, vamos a dar cierta relevancia a factores de la historia clínica que a veces muchos compañeros suelen olvidar. En ese sentido, algo que quiero destacar que nos va a servir para esta rotación o para esta teórica es la parte de los antecedentes no patológicos de hábitos alimenticios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recordemos que este aspecto de hábitos alimenticios no es un aspecto tan sencillo de preguntar. Tiene varios parámetros e inclusive ahora tendríamos que sumar lo que vamos a continuación observar, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan, nosotros tenemos alimentos que son llamados bociógenos. ¿Por qué se llaman así? Porque estos alimentos contienen sustancias que interfieren con la producción de hormonas tiroideas. Como ustedes pueden ver, tenemos coliflor, el brócoli, la col de Bruselas, el rábano y el nabo, que son un ejemplo de alimentos bociógenos. Entonces, al decir bociógenos, ¿a qué me estoy refiriendo? De que son alimentos que tienen la probabilidad de producir bocio en alguna persona que consuma en exceso este tipo de alimentos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, un alto consumo de bociógenos acompañado de déficit de yodo aumenta el riesgo de hipotiroidismo. Entonces, lo que yo también les hablaba a los compañeros que están rotando conmigo, que el único lugar donde nosotros podemos preguntar este tipo de situaciones de cuáles son los alimentos que consume es la historia clínica en hábitos alimenticios. Estos alimentos, ¿qué contienen? Contienen varias sustancias. Para no confundirlos mucho, vamos a hablar de algunas solamente. Por ejemplo, los tiocianatos. Los tiocianatos son glucósidos cianogénicos que se metabolizan en tiocianatos que van a competir con el yodo por la captación tiroidea. ¿Qué alimentos van a tener harto o en elevada cantidad estas sustancias de tiocianatos? Por ejemplo, la yuca, las habas, la linaza, el camote. Entonces, si ustedes pueden observar, son alimentos que muchas personas pueden consumir en una cantidad abundante y eso los hace propensos a que puedan tener bocio, ¿de acuerdo? Otro de los elementos que contienen estos alimentos son los glucosinalatos. Los glucosinalatos y los metabolitos compiten nuevamente por el yodo por la captación tiroidea. ¿Qué tipo de alimentos tienen estas sustancias? Las verduras crucíferas. ¿Cuáles son estas verduras? La col, o también llamado el repollo, la col rizada, el brócoli, el coliflor y los nabos. Estas verduras se llaman crucíferas porque su flor tiene una forma de cruz, por eso se llaman verduras crucíferas. Otro compuesto que va a interferir en este caso con la actividad de la peroxidasa tiroidea son los flavonoides,
¿Qué alimentos contienen estos flavonoides en gran cantidad? La soya y los granos de mijo, ¿no? Que los granos de mijo, para que se ubiquen un poco gráficamente, son como los granos del trigo, ¿ya? Entonces, todas estas sustancias lo que va a hacer es alterar la función tiroidea, haciendo que la glándula pueda aumentar en tamaño. Y eso es lo que se llama bocio. Otra sustancia que se ha estado investigando recientemente es la goitrina. Esta, fíjense que reduce la producción de hormonas tiroideas de forma directa. ¿Cuáles son los alimentos en donde vamos a encontrar este tipo de sustancias? El repollo y las coles de Bruselas. ¿De acuerdo? Un momentito, voy a ver si alguien más quiere entrar a la... Ok, nadie más. Entonces, fíjense que nosotros preguntar qué alimentos consume en mayor cantidad nos puede orientar a que sea un factor de riesgo para esa persona a desarrollar bocio en este caso. Pero también hay algo importante, el fumar. Siempre se ha unido, se ha relacionado el fumar con patologías respiratorias principalmente, pero fíjense que también el fumar o ser fumador pasivo, que ya actualmente sabemos que es lo mismo que una persona estuviese fumando, hace que se aumente el tiocianato sérico y que compite con el yodo para la captación y el transporte tiroideo en el epitelio secretor de la glándula mamaria lactante. ¿Eso qué quiere decir? Que si ha habido una madre que está en periodo de lactancia y está cerca de alguien que fuma o la madre fuma, puede desarrollar bocio e hipotiroidismo en su bebé. Entonces, fíjense qué importante esta parte de hábito tabáquico que nosotros también lo tenemos que preguntar en nuestra historia clínica. ¿No es cierto? Bueno, vamos a entrar en tema con lo que es la semiología del cuello. Primero vamos a definir cuáles son los límites del cuello para nosotros, obviamente, orientarnos en todo lo que vaya a ser el examen físico también. Entonces, fíjense que los límites del cuello por arriba es la protuberancia occipital, la línea de la nuca, la apófisis mastoidea, el surco subauricular y el borde posterior y el borde inferior del maxilar inferior. Fíjense que todo esa línea roja está delimitando por arriba lo que es el cuello. Por abajo vamos a encontrar lo que es la horquilla esternal, la clavícula, una línea que une el vértice del acromión con la séptima vértebra cervical por detrás. ¿Ya? Entonces es bueno que siempre fijemos cuáles son los límites del cuello para que nosotros podamos describirlo de forma adecuada en nuestra historia clínica en el acápite de cuello. Dentro de la anamnesis, bueno, en la región cervical vamos a tener varios síntomas, como puede ser dolor, disnea, ronquera, disfagia y también abultamientos, ¿no? La ronquera también se ha denominado o técnicamente la conocemos como disfonía, ¿de acuerdo? Un momentito, voy a admitir a unos compañeros. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos que preguntar en una anamnesis en la parte de cuello, principalmente. No son los únicos, pero son los síntomas más principales que nosotros tendríamos que tratar de recabar en nuestra anamnesis. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablemos de cuello, ya una vez conociendo los límites, vamos a poder observar a la inspección varios aspectos de su anatomía, ¿no? Entonces, a la inspección, lo que nosotros primero vamos a poder determinar es, primero, forma y volumen. Fíjense en esta gráfica, esta pacientita, pues tiene un cuello corto y tiene un cuello grueso, ¿no? Fíjense cómo, siguiendo los límites que hemos mencionado en forma inicial, pues hacen que el cuello sea muy corto y muy ancho.
¿Esto en qué tipo de patologías vamos a poder observar? En el síndrome de Klippel-Feil, por ejemplo. ¿En qué consiste este síndrome? Es cuando se fusionan las vértebras cervicales. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay espacio entre vértebras, que no existe disco intervertebral y por eso nos va a producir esta forma de cuello. El cuello grueso puede ser en un paciente hipotiroideo, en un cuello corto y grueso en los pacientes pícnicos, si hablamos de lo que es el biotipo, y largo y delgado en los longilíneos, ¿no es cierto? Muy bien. Fíjense cómo a nivel del cuello podemos tener varias patologías. Cuando hay una acumulación abundante de tejido adiposo, se va a conocer como el cuello de Madelung, ¿no? Entonces, fíjense, esto es acumulación de tejido adiposo. La acumulación de grasa posterior al cuello es lo que nosotros vamos a llamar, y que seguro van a ver en la parte también de pacientes con patología endocrinológica, lo que es el cuello de búfalo, ¿no? Principalmente en lo que es el síndrome de Cushing. Quiero hacer la aclaración que solo se llama cuello de búfalo cuando se encuentra a nivel de la columna cervical. Ya cuando sea en columna dorsal, ya no es la jiba de búfalo, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante. Un momentito, voy a admitir a más compañeros. Muy bien. Entonces, fíjense cómo el cuello sí es asiento de varias alteraciones, ¿no? Que a la inspección solamente ya podemos apreciar. Aumentos de volumen, obviamente. El cuello es una región principalmente rica en cadena ganglionar. Vamos a ver más adelante que tenemos 7 cadenas ganglionares que nosotros tenemos que inspeccionar, tenemos que palpar, ¿ya? Obviamente, otra estructura importante va a ser la glándula tiroides, que, como habíamos mencionado desde el principio, su principal alteración en lo que se refiere a forma y volumen va a ser el bocio, ¿de acuerdo? También vamos a tener alteraciones musculares. Recordemos anatomía, que el cuello tiene varios tipos de músculo, el esternocleidomastoideo, tenemos los músculos submandibulares. Si ustedes recuerdan un poco más, se forman varios triángulos a nivel de lo que es la parte del maxilar inferior. Entonces, también vamos a tener alteraciones. Una de las principales alteraciones musculares nos va a producir lo que es la tortícolis, ¿no? Que pueden ser congénitas o pueden ser secundarias. Y también vamos a tener lo que son los neoplasias o tumores que pueden ser benignos y malignos, ¿no? Dentro de los tumores sólidos están los lipomas, dentro de los quísticos, el braquial, el tirogroso, un higroma quístico. También podemos tener tumores musculares, ¿no? Aneurismas, tumor del cuerpo carotídeo, y así también puede ser asiento de fístulas. Entonces, fíjense que el cuello es una parte anatómica que semiológicamente tenemos que revisar todos estos aspectos que probablemente puedan presentarse. Dentro de los tumores que son benignos, vamos a tener lo que es el higroma quístico. Un momentito, por favor, voy a admitir más compañeros. Muy bien. Entonces, ¿qué característica va a tener? Que principalmente se va a encontrar en la infancia. Ustedes como médicos generales van a ver también pacientes en este grupo etario que va a tener una característica de ser translúcido y fíjense, anatómicamente va a estar ubicado lateralmente detrás del esternocleidomastoideo y a la palpación va a ser blando. Un quiste branquial que también es muy frecuente, hay muchas personas que han sido operadas de quiste branquial, igual va a tener una consistencia quística, pero fíjense, va a estar en el tercio superior del esternocleidomastoideo. Entonces, casi todos tienen una distribución anatómica frecuente. No quiere decir que sea la única, solo estoy diciendo que es más frecuente. El quiste tirogroso en la línea media, por sobre el cartílago tiroides. Recordemos que el quiste tirogroso es un remanente del conducto tirogroso. Son lisos, son esféricos, son bien limitables, no son adheridos a la piel y se movilizan con la deglución. Entonces, ya con la inspección, dependiendo de la localización, podríamos tener ya una probabilidad de qué patología
podamos estar viendo en relación a tumores benignos. Entonces, ¿no? Fíjense, miren, lateralmente todo el cuello, por afuera del esternomascroideo. Aquí fíjense un ejemplo en el medio, el dibujo del medio, un quiste tirogloso, ¿no? Que está en la línea media por encima del cartílago tiroides. Y aquí igual, fíjense, lateralmente, ¿no? Como vemos un aumento de volumen, una protuberancia, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, un higroma quístico, un quiste branquial, ¿no? Son las patologías más frecuentes en tumores benignos. La parte vascular también se puede ver afectada a nivel de cuello. Aneurismas de la carótida o de la arteria subclavia, ¿no? Que pueden ser descritas en forma inicial como una masa palpable, pero que cuando nosotros ya realicemos incluso la auscultación, vamos a poder apreciar que tiene un soplo. Entonces, obviamente, si está esta masa palpable, está acompañada a la auscultación de un soplo sistólico, vamos a pensar en aneurismas. Aneurismas significa una dilatación anormal de la arteria, ¿no? Que puede ser en forma de saco generalmente. Entonces, fíjense, obviamente también va a ser pulsátil, generalmente está en la base del cuello, como podemos ver en este caso, y va a estar acompañado de un soplo sistólico. Este tipo de masas palpables no asciende con la deglución, a diferencia de los tumores benignos que acabamos de ver, ¿no? Y nosotros vamos a utilizar la prueba de los dedos índices, que lo vamos a colocar los dos dedos índices de ambas manos a nivel de esto para percibir la pulsación. Abscesos cervicales, ¿no? Que también es muy frecuente, a veces que este tipo de abscesos pueden ser secundarios a alguna patología de etiología odontológica, ¿no es cierto? Submandibulares es dividido por el miloioideo en sublingual y submaxilar. Uno de los principales representantes de los abscesos cervicales es la angina de Ludwig, ¿no? Que es causado por espiroquetas, una patología donde el paciente realmente sufre demasiado tanto el sabor como el olor, porque estas bacterias son fermentadoras de lactosa. Entonces, fermentan, producen aire, ese aire es maloliente. Entonces, esta patología es muy, muy invalidante. Y su tratamiento demora a veces mucho y a veces se complica tanto que puede llegar hasta tórax y pues inclusive llegar a fallecer el paciente, ¿no? La angina de Ludwig es una patología representativa de los abscesos cervicales. El tumor del cuerpo carotidio. Bueno, si ustedes recuerdan, el cuerpo carotidio es una estructura fisiológica que todos tenemos, ¿no es cierto? Y que funciona, una de sus funciones es quimio y es también vasoreceptor. Entonces, cuando se altera o cuando crece, se llama tumor del cuerpo carotidio. Generalmente lo vamos a encontrar detrás del ángulo del maxilar, en la bifurcación de la carótida, en la que va a carótida interna y carótida externa, es de crecimiento lento y pulsátil. Un antecedente importante para nosotros sospechar de este tumor del cuerpo carotidio son los lugares donde el paciente ha tenido o ha vivido, lugares previos de residencia. Este tumor del cuerpo carotidio generalmente se desarrolla en personas que han vivido mucho tiempo en la altura. No quiere decir que todos los que vivan en la altura van a desarrollar, pero hay personas que son más proclives a desarrollar esto cuando están constantemente viviendo en lugares con altura, en nuestro país y en China, que son dos países que tienen poblaciones que viven a grandes alturas, son frecuentes. Tenemos que buscar dos signos cuando hablemos del tumor del cuerpo carotidio. Y esto es la primera pregunta que yo voy a entregar para su parcial. Entonces, ¿qué signos buscamos para el tumor carotidio? Van a ser dos. El signo de Fontaine, se escribe Fontaine, y el signo de Chebasú. El signo de Fontaine, ¿en qué consiste? Nosotros, esta masa cervical, que así lo vamos a describir de forma inicial, vamos a poderlo desplazar solo de forma horizontal, de esta forma. Verticalmente no se va a mover. Ese es el signo de Fontaine. Y el signo de Chebasú es la reducción del volumen a la compresión que recupera a los pocos segundos. Es decir,
esta masa nosotros lo vamos a comprimir y por sí sola va a ir adquiriendo la forma en la que hemos encontrado. Entonces, si encontramos estos dos signos sugerentes en casi un 80% de tumor del cuerpo carotidio. ¿De acuerdo? Entonces, primera pregunta para el paciente en relación a semiología de cuello. A la inspección también tenemos que ver la postura. ¿Cómo está el cuello? Generalmente el cuello tiene que estar de forma alineada junto con la columna vertebral, ¿no es cierto? Entonces, cuando veamos contracturas, atrofias o parálisis musculares, la postura del cuello va a modificarse, ¿no es cierto? Al igual que cuando veamos tumoraciones o deformaciones, va a alterar la postura del cuello. Por ejemplo, la tortícolis, ¿cómo se ha definido? Es un trastorno del esternocleidomastoideo, que recordemos que es un músculo, o también del trapecio. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una alteración, por ejemplo, genéticamente atrofia del trapecio, nos va a producir una tortícolis congénita. Pero si por un accidente sufre una lesión del trapecio, también puede tener tortícolis y a esa se va a llamar tortícolis secundaria. Alteraciones como miositis o fibrositis van a irritar el 11º par craneal, que si recordamos es el nervio espinal. Entonces, la postura del cuello también nos va a orientar a ciertas patologías. Obviamente, la movilidad. Nosotros vamos a hacer que el paciente primero mueva por sí solo, flexione, extensione, haga rotación, haga todo el movimiento de circunducción, donde si va a estar disminuida, no va a poder realizar alguno de estos tipos de movimientos de forma pasiva primero. Entonces nos tiene que hacer pensar en artropatías de la columna cervical. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a ver principalmente esto? En pacientes de mayor edad, en pacientes adultos mayores, en los que si hay alguna limitación de cumplir toda la flexión o toda la extensión o la rotación, pues pensamos en una patología articular. Cuando el cuello está rígido, nosotros tenemos que pensar en una meningitis, ¿no? ¿A qué me refiero rígido? Cuando el paciente, y si ustedes ahorita, si me están escuchando, pueden dirigir el mentón hacia su esternón, se lo puede hacer de forma fácil, ¿no es cierto? Choca el mentón con el esternón. Un signo precoz de meningitis es la maniobra de Illingworth. Otra pregunta de examen. ¿Para qué sirve la maniobra de Illingworth? Entonces, es un signo precoz de meningitis. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta correcta. El paciente no va a poder tocar el mentón con el pecho. Entonces, fíjense que una patología o un signo que encontremos a nivel cervical nos está expresando una patología a nivel neurológico. Entonces, fíjense que está conectado en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a la inspección, ¿qué más también vamos a poder ver? Cicatrices por tuberculosis, a las cuales se les ha denominado clásicamente como escrofulodermias. Otro tipo de cicatrices. Tenemos que indagar si tiene cicatrices el paciente, por qué las ha tenido, accidentes, tal vez les han hecho una traqueotomía, que es cortar el cartílago cricotiroideo y por ahí poner un tubo para que pueda respirar. Entonces, nos orienta, ¿no? Así hay fístulas. Fístulas quiere decir que comunica un espacio del interior de nuestro cuerpo con el exterior. Entonces, si vemos un agujerito por el cual está saliendo algún líquido, o está saliendo comida, o está saliendo saliva, entonces eso nos orientaría a que pueda ser una fístula. ¿De acuerdo? Un momentito. Muy bien. La coloración del cuello también nos va a llamar la atención cuando presente manchas eritematoescamosas, pigmentadas. Es secundario a la patología del pelagra, que si ustedes recuerdan es una deficiencia de una vitamina, y se va a llamar el collar de Casal. Collar de Venus se va a llamar cuando encontremos manchas irregulares, circulares, pigmentadas con mallas leucodérmicas, lo que es un signo de una sifílide, ¿no? Entonces, una expresión dermatológica
de la patología de la sífilis, que se puede presentar en el cuello, se va a llamar collar de Venus. El collar de Stokes, este collar de Stokes se ha llamado así porque va a estar caracterizado por edema, o sea, aumento de volumen del cuello, una rubicundez cianótica y además ingurgitación yugular. ¿En qué vamos a ver este tipo de collar de Stokes? Que es otra pregunta para el parcial. Entonces, ¿de qué caracteriza el collar de Stokes? Tiene tres cosas: edema, rubicundez cianótica, o sea, es un rojo azulado, y tiene ingurgitación yugular. Entonces, es una triada. ¿En qué caso se va a ver? En el síndrome de vena cava superior. ¿A qué me refiero a esto? Ya, obviamente sabemos que síndrome indica que tiene varias causas. Entonces, una causa puede ser compresión de la vena cava superior por un coágulo grande, por un crecimiento del corazón, por alguna alteración de la parte neumológica también. Entonces, fíjense que el collar de Stokes es algo frecuente que podríamos observar. Entonces, otra pregunta para el parcial. Entonces, fíjense lo que decíamos, el collar de Casal en la pelagra, ¿no? Fíjense, son manchas eritematoescamosas, ¿no? Hay como una escamita. Fíjense, como si se estuviese pelando la piel. Tal vez ahorita no lo puedan apreciar de una forma adecuada, pero se les va a pasar este tipo de diapositivas para que puedan ver, ¿no? Entonces, fíjense, y aquí estaríamos hablando de el collar de Stokes, ¿no? Está aumentado de volumen. Aquí no se nota mucho, pero en la orejita podemos ver cómo está rubicundo y la ingurgitación yugular, ¿no? Entonces, el collar de Stokes. No se olviden. También tenemos que apreciar las venas, ¿no es cierto? No solamente tenemos arterias, no solamente tenemos músculos, tenemos venas. Entonces, esto se va a ver con mayor profundidad en la parte de la semiología cardiológica, pero lo que nosotros principalmente vamos a ver es la ingurgitación yugular. Y para eso nosotros podemos hacer la maniobra de Valsalva, que consiste en pedirle al paciente que pueda pujar como si estuviese haciendo baño, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a poder ver cómo realmente la vena yugular se va a aumentar de tamaño, y a eso se llama ingurgitación. Patológicamente vamos a encontrarlo en la insuficiencia cardíaca derecha, en la perditis constrictiva juntamente con el signo de Kussmaul, que lo vamos a ver más adelante, y también el taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, la ingurgitación de la vena yugular, recuerden que es una vena en nuestro cuello, nos hace pensar en patologías cardíacas, ¿no? Entonces, al igual que la arteria, las venas tienen un pulso. ¿Cómo van a ser las características de este pulso? Nosotros lo tenemos que ver en decúbito dorsal, con el cuello a la izquierda a 45 grados de elevación del cuello, con buena iluminación, y cuando ya ustedes vayan viendo la parte cardíaca va a estar relacionado con lo que es el primer ruido. Un ratito voy a ver que creo que están compañeros queriendo entrar. No. Muy bien. Entonces, para que vayan aprendiendo, el pulso venoso no es tan fácil como el pulso arterial, que como ustedes ya han debido saber, tiene el mnemotécnico Fritas. En este caso es un poco más complicado porque tiene una onda A, una onda C y una onda V, ¿no? Una onda V chica. Y dos descensos, el X y el Y. Si ustedes pueden ver, la onda A prácticamente está antes del primer ruido, la onda C coincide con el primer ruido, y el segundo ruido, después del segundo ruido, va a aparecer la onda V. Entonces, para no complicarles mucho, esto se va a correlacionar con la parte de auscultación cardíaca, pero ya van a ir sabiendo a qué corresponde cada tipo de onda en el pulso venoso, ¿ya? Entonces, hay las ondas A, hay las ondas B chica, como habíamos dicho, que van a significar cierto tipo de patologías que en este momento no va a ser necesario verlas a detalle, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a pasar un poquito rápido. Ya, entonces fíjense aquí en este dibujito del lado izquierdo, está la vena yugular aumentada de tamaño, lo que hemos dicho que se llama ingurgitación yugular.
Entonces, que nosotros vamos a poder determinar la forma y su alteración, sí. ¿Ve? En la parte de cardiología lo vamos a ver. Pero el punto es de que vean cómo el cuello también nos puede expresar patologías, no solamente de la región anatómica cervical, sino también de otro aspecto que es el corazón. ¿Ya? Entonces, muy importante. Ya estamos viendo que nos ayuda a encontrar patologías de la parte neurológica. Ahora estamos viendo que también nos ayuda a encontrar patologías de la parte cardíaca. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto lo vamos a ver con mayor detalle juntamente con la parte cardíaca. Obviamente, la parte arterial, que ya hemos visto que aparte de los aneurismas, también vamos a poder ver un signo muy importante, que es el signo de Corrigan en la insuficiencia aórtica, que es el baile arterial. Nosotros vamos a ver cómo la arteria y la vena van a pulsarse uno y otro. Vamos a ver una pulsación importante y eso es el signo o el baile arterial, signo de Corrigan en insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces, que puede ser otra pregunta de examen. El signo de Corrigan, ¿en qué patología cardíaca podemos ver a nivel cervical? Entonces, vamos a ver en la insuficiencia aórtica. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra estructura que tenemos en el cuello es la tráquea, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que ver, y ustedes pueden fijarse en el dibujito de cómo el examinador toma entre los dos dedos la tráquea para encontrar estos signos que vamos a ver a continuación. Cuando hay desviaciones laterales, nosotros podemos encontrar el signo de Castex. ¿Qué significa este signo de Castex? Es una desviación cuando el paciente realiza una inspiración profunda y una desviación. Si es hacia la derecha, vamos a ver o vamos a sospechar que es una atelectasia del lóbulo o pulmón derecho. Si es la desviación a la inspiración profunda hacia el lado izquierdo, vamos a sospechar que es una atelectasia del lóbulo o del pulmón izquierdo. Entonces, signo de Castex, ¿ya? Otro signo que vamos a poder ver es el signo de Oliver. En este signo de Oliver nosotros vamos a palpar el cartílago cricoides con el pulgar y el índice y lo vamos a elevar, o sea, lo vamos a subir. Y si nosotros sentimos que algo nos está tirando, nos está jalando hacia abajo, va a ser signo de Oliver positivo. Si encontramos que más bien al llevar esta parte del cartílago cricoides lo estamos moviendo de forma lateral y sentimos que tiene pulsación, entonces se va a llamar signo de Cardarelli positivo. ¿Qué nos indica estos dos signos? Que hay un aneurisma del callado que cruza al bronquio izquierdo, o sea, un aneurisma del callado de la aorta. Entonces, fíjense que con estos signos nosotros nos podemos orientar así es una patología pulmonar o a una patología vascular, ¿no? Entonces, fíjense que el cuello es muy importante en muchos aspectos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos que identificar, ¿no? En el hombre, la manzana de Adán está dada por el cartílago tiroides, ¿no? En la mujercita no se va a ver, y por debajo el cartílago cricoides. Entonces, y más abajito, fíjense, la glándula tiroidea, que ahorita vamos a ver cuáles son las maniobras para encontrar la glándula tiroidea. En relación a los nódulos linfáticos, nosotros lo que ustedes tienen que saber en esta rotación es que no solamente lo vamos a tener en el cuello, fíjense que lo tenemos distribuidos en varias partes de nuestro organismo, pero a nivel del cuello es el lugar donde vamos a tener más grupos de ganglios cervicales, de ganglios linfáticos. ¿De acuerdo? Fíjense que la forma de palpar estos ganglios linfáticos puede ser con un dedo, puede ser con 3 dedos, pero nunca se olviden que tiene que ser de forma circular. ¿Ya? Obviamente aquí no se está evidenciando porque no es un video, pero yo les estoy indicando de que la palpación se lo tiene que hacer de forma circular de todos estos ganglios linfáticos a nivel cervical. Entonces vamos a tener los occipitales, los retroauriculares, los preauriculares, los submentonianos, los submaxilares, los cervicales posteriores y los cervicales anteriores. Esos son los 7 grupos
de ganglios linfáticos. Y obviamente, buscándolos, si vamos a encontrar alteraciones en su tamaño, los vamos a diferenciar, ya sea en adenomegalias o adenopatías, ¿ya? Causas frecuentes a nivel que nos puedan causar adenopatías generalizadas, es decir, no solamente en el cuello, sino también en axilas, también en la región inguinal, en la región detrás de la rodilla, que es la región poplitea. Entonces, hay todo este tipo de patologías nos pueden producir una linfadenopatía generalizada, ¿ya? Los síndromes mononucleósicos, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, sífilis secundaria, hepatitis B, la tuberculosis, fíjense que son patologías que pueden ser muy frecuentes. Hablando del lupus eritematoso, ¿no? Que es una patología que nos puede producir inflamación de los ganglios linfáticos. Recordemos que hoy día, 10 de mayo, se recuerda el Día Internacional del Lupus Eritematoso Sistémico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, una mononucleosis infecciosa por el virus Epstein-Barr, entonces se puede producir en adolescentes, en adultos jóvenes, va a estar caracterizado por una faringitis, fiebre alta de 2 a 3 semanas de evolución, asociado a linfadenopatías y esplenomegalia, ¿no? Entonces, fíjense cómo una enfermedad viral nos va también a alterar los ganglios a nivel del cuello. Fíjense, ¿no? Una linfadenopatía generalizada, los ganglios anteriores, los ganglios posteriores están muy, muy inflamados, ¿no? Una adenopatía muy importante. Las linfadenopatías regionales, a nivel ya solamente del cuello, podemos dividirlas en supraclaviculares, donde fíjense, si es bilateral o del lado derecho, tenemos que pensar en patologías del pulmón o del esófago. No directamente tumores del pulmón, tumores del esófago. Pueden ser alteraciones benignas como probables tumores benignos, infecciones del pulmón, infecciones del esófago, que van a hacer que los ganglios supraclaviculares bilateral o principalmente del lado derecho nos hagan pensar a qué estructura anatómica pueda estar afectando. Cuando son izquierdos, hay que pensar en que las patologías son abdominales, o sea, solamente izquierdos. Entonces vamos a pensar en el ganglio de Virchow o Trozier en patologías gástricas, en tumores gástricos, en cáncer gástricos, pero también en tumores de riñón, ovario, testículos y vesícula biliar. Vamos a poder apreciar a nivel supraclavicular izquierdo el ganglio de Virchow o Trozier. ¿Ya? Es otra pregunta para examen. El ganglio de Virchow o Trozier, ¿para qué patologías nos va a hacer pensar? Entonces ya saben, ¿no? Gástrico, riñón, ovario, testículos o vía biliar. ¿De acuerdo? Entonces, otra preguntita para el parcial. Las adenopatías se pueden dividir en agudas y crónicas, sí, pero como hemos visto, en infecciones virales va a ser agudas, en infecciones crónicas el principal representante lo va a tener la tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, muy importante que nosotros podamos diferenciar entre agudo y crónico. El tiempo límite aproximado es 15 días para diferenciar agudo y crónico. Entonces, en la semiología ganglionar, para que ustedes vayan viendo un poco, porque seguro esto lo van a profundizar o ya lo han profundizado en la parte teórica, en la parte práctica, perdón. Entonces, vamos a tener que ver la inspección, a la palpación, el tamaño es importante medirlo a nivel de lo que son los ganglios linfáticos. Y obviamente también nosotros vamos a poder apreciar una estructura muy importante que es lo que ya habíamos mencionado de un inicio y que está correlacionado con la ingesta de ciertos alimentos, lo que es la tiroides. Entonces, el aumento de tamaño de la tiroides se denomina bocio. ¿Hay diferentes tipos de bocio? Sí. Bocio difuso, multinodular, uninodular, eutiroideo, hipertiroideo. Pero que para poder nosotros catalogarlo o para poner el apellido, nosotros nos vamos a, obviamente, ayudar con los exámenes complementarios. Entonces, si nosotros detectamos aumento de tamaño en nuestro diagnóstico, ya tiene que ir bocio. ¿Cómo lo vamos a describir en nuestra historia clínica? Solo aumento de tamaño de glándula izquierda, glándula derecha, ¿ya? No ponga un bocio al describir. El bocio es un diagnóstico. Por favor, estoy reiterando claramente este aspecto.
¿Hay varios grados de bocio? Sí. El grado 0 es cuando no hay bocio. El grado 1 es cuando la tiroides está palpable. El grado 1A cuando el bocio es palpable pero no es visible. El grado 1B cuando el bocio es palpable y visible con el cuello en extensión. Se incluyen los nódulos de la glándula. Se puede palpar a nivel de la glándula tiroidea, nódulos también. El grado 2 es cuando es bocio palpable y visible con el cuello en posición normal. O sea, no es necesario realizar una extensión. Y el grado 3 ya es un bocio voluminoso, reconocible incluso a distancia. Entonces, estos son los grados clínicos de un bocio cuando ustedes encuentren que está aumentado de tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos varias maniobras para la palpación de tiroides. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de empezar con las maniobras. La tiroides de todos siempre se palpa. Si ustedes me ponen tiroides no palpable en una historia clínica, eso quiere decir que ese paciente no tiene tiroides. Y eso es falso. Todos tenemos tiroides. Hay muy pocas ocasiones donde una persona nace sin tiroides. Entonces, hay varias maniobras para que nosotros podamos desarrollar, aplicar en el paciente y poder lograr la palpación de tiroides. Obviamente esto, con sus respectivos docentes, les van a ayudar para que puedan lograr palpar la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver de forma teórica la parte de las maniobras, por ejemplo, esta primera maniobra, la maniobra de Decker-Wein. Fíjense cómo el examinador pone los dos pulgares, están a nivel de la línea que va a pasar por el medio de las vértebras cervicales. Y fíjense cómo utiliza el dedo índice, ¿no? Y el dedo medio para poder encontrar y descubrir las características de la glándula tiroides. En primera instancia, el primer paso para esta maniobra es hacerlo de forma bilateral y luego, fíjense, una mano va a empujar la tráquea para que la otra mano palpe. Pero esta es una maniobra que nosotros lo hacemos detrás del paciente. ¿De acuerdo? Vamos a tener otras maniobras. La maniobra de Pisilo, que en cuellos cortos y obesos. ¿Qué vamos a hacer? El paciente tiene que cruzar las manos por detrás del occipucio, es decir, una parte del occipital, y de esa forma nosotros vamos a poder ver y palpar la tiroides. Entonces, fíjense que en pacientes gorditos con cuello corto, con esta maniobra se puede palpar tiroides. La maniobra de Craig es una maniobra que lo vamos a realizar de frente al paciente. El pulgar es el que va a palpar la glándula en busca de nódulos. Entonces, ve una pregunta para parcial. ¿Qué maniobra nos va a ayudar a buscar nódulos? La maniobra de Craig, que es de frente del paciente. La maniobra de Lahey, con el pulgar vamos a empujar la tráquea y el otro pulgar va a palpar. La maniobra de Marañón esta maniobra de Marañón nos va a servir para encontrar bocios intratorácicos. Entonces, fíjense, si el bocio no lo podemos ver porque tal vez ha descendido y está por debajo de lo que es el tórax, podemos hacer esta maniobra, que es levantar los brazos y echar la cabeza hacia atrás. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? Va a aparecer disnea y congestionamiento de la cara, es decir, se va a poner de un tono un poco rojo al principio y luego un poco azulado, es un poco cianótico. Entonces, eso nos va a decir que la maniobra de Marañón es positivo y nos está indicando que hay un bocio intratorácico. Entonces, fíjense que tenemos varias maniobras que nosotros podemos utilizar para encontrar sí o sí la glándula tiroides, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una maniobra de Pisilo donde el paciente está poniendo las manos detrás del occipucio y está elevando un poco, ¿no? Para pacientes que sean con cuello corto o cuello grueso. Aquí fíjense la técnica de Craig, que solo es con una mano, el dedo índice y el dedo medio empuja hacia el lado, en este caso, derecho del paciente, y con el pulgar vamos a detectar la glándula tiroidea. Y de la misma forma con la otra mano para la otra glándula tiroidea. Recuerden que tenemos dos, lado derecho y lado izquierdo. ¿De acuerdo?
Fíjense, aquí ya tenemos la maniobra de la Hay, que en un pulgar está empujando la tráquea al otro lado para palpar con el pulgar el otro lado. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente, ¿no? Fíjense cómo el dedo pulgar del lado izquierdo está empujando para que el pulgar del lado derecho pueda palpar la glándula tiroides. Fíjense aquí, bueno, no se nota muy bien, pero este pacientito está elevando los brazos y está haciendo la cabeza hacia atrás. Y fíjense cómo se está congestionando la cara. Contrastemos el color de la piel de lo que es el tórax con la cara. Vamos a ver que esto es una congestión y conjuntamente elevando los brazos, entonces maniobra de Marañón positivo para bocio intratorácico. ¿De acuerdo? Entonces, como habíamos dicho, hay bocios donde ya se va a poder ver a la simple vista, ¿no? Y obviamente con la palpación ya vamos a poder confirmarlo también, este aumento del tamaño de la glándula tiroidea. A veces solamente hay nodulitos que vamos a poder, en las prácticas se les va a enseñar cómo poder detectar los pequeños nódulos que puede aparecer en la glándula tiroidea. ¿De acuerdo? Y por último, como habíamos dicho, siempre vamos a mostrar la auscultación. Entonces, fíjense que hemos hecho un recorrido por la inspección, por la palpación. Percusión sí no se va a hacer muy frecuentemente en esto del cuello por la gran cantidad de músculo que tenemos, pero sí la auscultación tenemos que hacerlo. Nos puede orientar a bocio, a aneurismas, a estenosis carotidia, a estenosis aórtica a nivel del cuello, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la patología del cuello en relación a la que tenemos que buscar semiológicamente es bastante. He tratado de resumirlo, los aspectos más importantes para que ustedes puedan ahondar en sus actividades prácticas en todo lo que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede escribir al chat o también mencionarlo ahorita. En un momento yo le voy a pasar todas estas diapositivas al compañero Cristian, que está rotando conmigo, para que lo pueda difundir a todo el grupo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, muchas gracias por su atención y en un momento más se le va a pasar la diapositiva. Muchas gracias y hasta la próxima clase teórica.